Ay, a veces unos minutos nos ayudan a cambiar absolutamente todo el panorama en lugar de continuar esta sensación de carrera y de torpeza y de mala energía, porque además la contagiamos y no la contagian. O sea, alguien te dice, ay, no, este maldito día, y tú sales a replicarlo también a la calle así. Entonces, hay que aprender a no hacerlo. Y por eso tenemos el día de hoy a René May, fíjate, embajador de la paz. Qué bonito se escucha embajador de la paz. ¿Cómo fue que decidiste convertirte en un embajador de la paz? ¿Qué es la paz para ti? Bien, buen día, Ludivine. Es un placer. Gracias por la invitación y poder compartir un momento contigo y todas las personas, claro. Embajador de la paz, yo creo que dentro de la vida, por te dar una respuesta un poco más amplia, dentro de la vida no debemos parar de evolucionar, de tratar de evolucionar a menos y de transmitir un mensaje siguiendo la evolución que necesita la humanidad. Significa que empezó como vidente, después vidente internacional, medita años y años, creó una fundación y hoy como embajador de la paz au nivel de gobierno es más representativa y más creíble, vamos a decir. Y hoy que empezó a trabajar con la ONU, con todo eso, somos a un camino más formal, vamos a decir, que un sanador, un vidente o una persona que medita. Es por esta razón. Fíjate, ahorita que te escuchaba decir de lo que se transmite, qué importante es entender que no son 5 minutos, porque hay mucha gente que se justifica en el yo ya medité a las 5 de la mañana, me puse a escuchar la voz de no sé quién, medité y luego salgo a explotar a la calle igual. O sea, no hay un mensaje. Tú crees que cumpliste como con una palomita con que si yo sí medito, pero en realidad meditar es lo que vas a transmitirle al mundo. Es a lo mejor identificar qué estás haciendo aquí y qué quieres aportarle al mundo. Yo creo que la verdad es que mucha gente habla de amor o no hacer nada por los otros. Yo creo que el valor de una persona no es a lo que dice, es a lo que hace. Y si quieres saber quién es una persona realmente, no es a su palabra, puede decir lo que quiere, es a lo que hacer. Así que si analizamos esta situación, podemos hablar de qué hablar la persona, de un amor virtual, de un amor en su cabeza, un amor que no existe realmente. Yo creo que son los hechos realmente que pueden dar una verdad de enseñar quién somos. Así que yo creo que debemos aprender a vivir como meditamos. Eso sí, como dice muy bien Ludovine. Oye, pero qué difícil, porque pasamos la mayor parte del tiempo evitándonos para no enfrentarnos a quienes somos. Pareciera que es el aprendizaje más complicado de la vida, reconocerte. Y el único que importa, realmente, porque si te reconoces, reconoces a los demás y reconoces el entorno, pero no queremos ir ahí. No, yo creo que no funciona de esta forma. Reconocerte a ti misma, yo creo que eso es parte del ego. A mí me considero como una persona normal y no quiere que me diga maestro tampoco o que soy una persona, no sé de qué. No, trato de vivir normal, tengo una familia, tengo una casa, tengo de tener una vida buena, accesible. Si la persona me pide foto a un aeropuerto, claro que me pare inmediatamente porque me parece bello de poder dar un recuerdo a las personas, un bello recuerdo. Yo creo que debemos aprender a vivir dentro de la humildad, pero no que buscamos la humildad, que buscar a ser una persona accesible. Y eso te llevó a ser una persona humilde. Yo creo que eso es importante, sí, que nos creemos. Saber poder ayudar a entender un poco más a eso, más filosófico, más profundo. Todos los días me acuesto con la pregunta si hizo suficientemente en el día lo que debía hacer y tratar de hacer el bien. Y a la mañana medita a la noche, es bueno. Y a la mañana cuando me despierto, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer más por los otros?
¿cómo puedo ser una mejor persona? Y esas son de preguntas que no tengo la respuesta. Tengo un aprendizaje, tengo un valor a la pregunta. Significa que yo creo que no podemos y no debemos reconocer como una persona, yo sé, Individual. yo conozco, yo creo que más va adelante, más descubre un universo de preguntas y que importa que no va a tener la respuesta durante tu vida. Yo creo que el más importante es tener las preguntas y cuando tiene la pregunta, tiene la humildad. Yo te lo aseguro eso. Qué bonito lo que dices y ojalá poco a poco nos acerquemos un poco a eso, ¿no? Decimos empatía como si fuera algo externo en lugar de reconocernos como un todo, ¿no? O sea, al decir empatía seguimos hablando de primero nosotros y luego los demás. Como soy muy Es eso amable. que yo Exacto. creo que debemos hablar de los otros después de ti, Exacto. sí debemos hablar. Mais saber cuando, tú no sabes eso, mais antes de venir a México hace años, me quedo durante algunos meses con las personas de la calle por vivir con ellos. Yo hice la mendicidad. Yo ayudé a la persona a cargar su maleta, a cargar de bolsa a la coche, por poder aprender a saber qué es la vida cuando no tiene nada. Cuando voy en África, voy a des lugares más pobres. En India igual, a des lugares que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, a des lugares muy, muy pobres. Y fíjate, cuando venía a México, me quedo varios días con de niños de la calle y después tomar la decisión que durante 2 años voy a hacer una gira dentro de los pueblos indígenas. Hice algunas ciudades, pero más dentro de los pueblos indígenas, por tratar de entender cómo viven las personas, quién es México y más que todo de poder entender quién somos cuando no tenemos nada. Eso, yo creo que debemos hacer eso por entender y saber la verdad. ¿Quiénes somos cuando no tenemos nada? Sí, Qué sí. importante, que me dejaste pensando porque claro, ese es el tipo de preguntas que quizá deberíamos empezar a hacernos en lugar de hacernos las otras, cómo nos ven los demás, qué tenemos y todas las que nos enredan y nos confunden mucho y se escuchan todo el tiempo y en esta nueva era digital más, o sea, más te alejan en lugar de acercarte. El problema que tenemos hoy, el problema es que tenemos de preguntas por saber cómo tener lo que queremos y olvidamos de tener la pregunta que necesitamos. Son dos preguntas diferentes. Una, somos ser humano, ser humano. La parte humana es la parte química y bioquímica que es ser de nosotros de persona, a la diferencia de los animales, que pensamos y que tenemos de pregunta. Y el ser es la parte de la conciencia de lo que finalmente el valor de la vida y de lo que vale la pena en esta vida, o la pregunta de por qué venimos. Y así que se confunde la pregunta y se confunde totalmente en el cerebro, de un cerebro químico que va a querer de cosas que no necesita, va a lo querer porque lo quiere. Y del otro lado, el ser, no sabemos qué necesitamos realmente y es eso que confunde a la persona porque en eso perdimos el sentido del amor y del valor de la conciencia humana por, vamos a decir, idolando, no sé, idola, un Dios que su nombre es el dinero, el poder, porque la sociedad te obliga a adorar este Dios de dinero y de poder. Cuando el ser es eterno, no debemos olvidar que el cuerpo tiene un tiempo de vida y que un día va a se terminar esta vida. ¿Y con qué regresamos allá? No llevamos nada. Así que la pregunta al origen, yo creo que no tenemos la buena pregunta. Y eso va a hacer que damos un valor a algo que no llevamos, que no tiene realmente un valor porque es lo que queremos.
y olvidamos lo que necesitamos. Y esto parte del amor, este valor real de lo que es un ser humano. Y es por eso que quiere decir que hacer hombre de paz, por tratar de transmitir de forma más oficial una palabra que debemos tratar de dar más atención a los otros. René, ¿cómo fue tu vida? O sea, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre supiste cuál era tu misión o cuál era Sí. ese mensaje que querías transmitir o pasaste por un proceso? No, yo creo que es una evolución la vida. Yo tenía siempre esa pregunta de niño, de hacer de casa por los pobres, de tener dinero para poder hacer de casa, bueno, hacer algo por los otros, pero no sabía cómo realmente. Y finalmente con el proceso de la experiencia y de vivir con des personas que no tienen nada, de aprender eso porque vienen de una familia humilde y de campos. Eso finalmente fue una enseñanza, y es una enseñanza dentro de la vida por saber cómo ayudar a los otros, porque en eso nacer adentro de mi fundación, y lo decía a mis instructores, ayudar es bien, saber ayudar es mejor. Y en eso nacer después de eso, cuando saber ayudar, que finalmente ama a los otros. Y amar es una cosa, pero saber amar es mejor. Y es este aprendizaje que durante toda la vida subió y tenía un crecimiento permanente de cómo hacer. Donc nunca tuvo una pregunta realmente de quién soy. La pregunta fue siempre cómo hacer por los otros. A mí nunca me preguntó por qué soy vidente o cómo. No, eso no lo tengo y nunca lo tenía. Espero que nunca lo voy a tener. ¿Tuviste algún punto de quiebre de No, inflexión o esto ha sido como nunca. ha fluido? Ha fluido con dificultad a veces, no con facilidad, por la complicación del pensamiento humano, vamos a decir, pero nunca en un punto de quiebre, no, nunca. No, no es mi temperamento, saber, yo voy adelante. Y importa lo que pasa, mira más allá y me dice de ir adelante y nunca bajar el brazo. No es mi naturaleza, eso no, no tengo eso. Oye, René, ¿y tu familia? ¿Qué significa tu ¿Sí? familia para ti? ¿Cómo es tu familia? Yo creo que con los años descubrió un nivel del entendimiento, el amor real. Te explico un poco. Mucha gente nacer y todos humanos nacer con el instinto de amar a su familia, tener una pareja, amar a una persona que es, como dice, que tener hijos, tener familia, tener amigos que amamos. Y no sabemos amar a los otros. Aquí se limita la parte instintiva de autoprotección y autoequilibrio, o un autoequilibrio de las personas mismas del amor. Y se limita el amor aquí. Existe más que eso. Y encontré que las personas no saben amar a nosotros. No nacimos con este instinto de amar a los otros. Y aquí encontré el amor real. Así que voy a decir, ama a mi familia, claro que sí, ama a mis amigos y ama a los otros. Y voy a decir algo más. Yo tengo una casa, vivo en una casa como todos. Y a mi casa no tenemos ni gota de alcohol. No, así que ninguna persona puede venir borracho o tener esta cosa de adicción, porque eso no existe en mi casa. Ninguna persona puede fumar, eso no existe aquí. A ninguno de mis hijos va a tener esta tendencia a fumar porque no existe aquí, no hablamos de eso. Ninguna persona viene pensando en un segundo que puede fumar. Y los niños tampoco no pueden obtener de palabra grosero. Así que, bueno, mi casa es una casa, es el ambiente como de un templo, vamos a decir, de la paz. Y vivo en paz. Y yo creo que gracias a eso puedo transmitir a mis hijos esta paz que necesito en la vida para poder entender los otros y sentir más los otros. Qué bonito. Ay, mira, hasta me dieron ganas de ir a tu casa que está en paz. Es que, a verdad, pero qué bonito lo que acabas de decir, porque en lugar de que la mayoría de las personas veamos nuestra casa como lugar de paz, lo vemos como el basurero en donde tiramos todo lo que nos pasó en el día. No, Y luego ahí no. nos quedamos, en ese basurero.
Che ¿no? bello. No, no, tiene razón. Yo creo que debemos considerar un punto de encuentro con ti mismo, que puede ser con la meditación, pero a un lugar adecuado. Y el mejor lugar adecuado es el tuyo, es tu casa, es donde vives, donde está tu familia o amigos, no importa. Es aquí que debes te encontrar contigo misma. Sí. Oye, antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría que aquí te quedaras eternamente, pero pues no, porque no puedo ser egoísta. ¿Cómo aprendemos a amar, René? Un consejo, ¿cómo nos soltamos realmente de ese miedo para aprender a amar? Con hechos. Nosotros, la Fundación, tenemos más de 30.000 voluntarios dentro de 56 países y somos un poco más de 400 instructores. Por ser instructores, pedimos a las personas de hacer hechos, mínima 2.000 atención gratuita a los otros. Eso me permite que la naturaleza misma del ser humano hacer la selección de quién puede y quién no puede. Yo creo que no podemos hablar de amor si no hacemos nada por los otros. Así que, ¿cómo podemos encontrar el amor? Para mí es ir a buscar cómo puede hacer algo por los otros. Es aquí que encuentra la verdad. Y cuando va a ver la necesidad de los otros, que a veces es muy grave, muy importante, cuando tiene un niño con una enfermedad, un cáncer, al hospital, cuando de personas pierden todo, cuando, bueno, de situación veces muy difícil. Es este momento que realiza que lo que tiene finalmente es muy bien. Así que, por terminar, porque no quiero tomar tu tiempo, saber, hicimos una estadística dentro de la fundación durante la pandemia y realizamos que las personas que ayudan a los otros casi no le tocó el COVID. O si tocó alguno muy leve, nada. Realizamos que ayudar al otro es como una autoprotección que sube tu sistema inmunológico, la energía vital y no permite finalmente que te pega tanto el COVID u otra enfermedad. Eso es lo que podría haber. René, te agradezco muchísimamente que nos hayas tomado esta entrevista con todos tus tiempos, que hayamos tenido la fortuna de que estés aquí cerca y se pudiera. Ya hicimos el lazo, así que ahora donde quiera que vayas vamos a estar buscándote de vez en cuando porque no hay casualidades y yo me siento muy afortunada el día de hoy de haber platicado contigo. Ay, más allá de la luz, pero ya no nos dio tiempo de hablar de eso porque no importa, ahí está, búsquenla, ahí está y es necesario verla. ¿Cómo te localizamos? ¿Cuál es tu red social? www.rené.org, es eso, de la página de internet. Yo no soy especialista de eso, no me interesa mucho. Voy a hacer un taller a Monterrey por enseñar todo el valor de la vida. Hacemos, bueno, de reunión a nivel internacional. Voy a Mallorca, voy a Turquía, en España, bueno, viaja mucho en el mundo. Bueno, www, no es eso, www. También Reneme.org. Facebook Facebook oficial. René. Facebook oficial René May. Ok, René May. René, te agradezco de veras mucho. Instagram, igual. Todo es René May, ya sabes, René, te abrazo muy fuerte, estoy muy feliz de haberte conocido. Muchas gracias. Igual para mí. Un abrazo y saludos a todos. Nos Bye, vemos, bye. gracias. Ay, no.